Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo, como todas las semanas, en Nosotros en USA para nuestros segmentos informativos con la firma de abogados Lavelle. Somos una firma para personas que están involucradas en accidentes. Yo me llamo Rachel Chávez, soy la gerente de litigación de la oficina y hoy estoy aquí con... Hola, yo soy Iris, la gerente de la oficina. Buenas tardes, yo soy Emily Lavelle, abogada y vicepresidente de la firma Lavelle. And today we're going to introduce you to the first happy face you see when you come to our office, Miss Jacqueline. Yes, hoy le tenemos una sorpresa. Tenemos acá con nosotros a la primera cara que ven cuando entran a la oficina, la señorita Jacqueline, que ha estado con nosotros por un par de meses ya. So Jacqueline, we wanted to introduce you and hear about a couple of different things that you do in the office. So could you tell us, because I know you have a bunch of them, what's one of the areas that you work in the office? Yes, one thing that I really enjoy doing is the lost wages, so I'll coordinate with the client as well as the no-fault adjuster, get all the information that's necessary, and have the, keep interacting with all the various components and get the client all the money they need. So, la señorita Emily le está preguntando a Jackie que ella tiene varios trabajos aquí en la oficina, pero ¿cuál sería uno de ellos? Jackie responde de que ella maneja lo de la compensación perdida de trabajo por causa de estar en un accidente. So, ella es esa persona que coordina con el ajustador en la compañía de seguro para los beneficios de compensación perdida y también con el cliente para conseguir toda la documentación, hacer los reclamos necesarios y conseguirle el dinero al cliente que por causa del accidente está herido y no puede continuar con su trabajo. Yeah, so remember everyone, if you're in an auto accident in New York, you're entitled to get lost wages under something called the no fault, and our firm will help you get that, and we don't charge anything for that because this is your lost wages, it's your earnings, it's the money you need to put food on the table, get the rent payments in, so we do that as a no-cost service to help our clients out. So queremos acordarle a todos en el estado de Nueva York, cuando están en un accidente de carro, tienen lo que se llama el beneficio no fault por parte de la compañía de seguro, que en el carro donde iba o el carro que lo atropelló, que le puede dar el beneficio de compensación por el tiempo perdido de trabajo si ha estado herido en el accidente. Así que hacer estos reclamos con anticipación, con tiempo, es muy importante. Nuestra oficina lo hace gratuitamente. Otras oficinas tienden a cobrar un porcentaje de lo que le puedan conseguir al cliente como compensación. Nosotros lo hagamos de cortesía. So remember, if you're in a car accident and you miss time from work and you want to get your back pay, call Jacqueline. So, acuérdense, si han estado en un accidente y necesitan una compensación por el tiempo perdido de trabajo, asegúrense de llamar a Jackie. Okay, there are other things we do in the office when it comes to time for the cases to settle. Can you explain that part of your job to the audience? Yes, for setlets, we make calls to the differences between the no-fault and the BI adjuster. For this, we reach out to the BI adjuster, get all the information, make sure that they have all the medical records necessary, and then we send setlets, which also indicate additional medical records and power of attorney and various components like that. And then we send that out to them, and then our settlement specialist, Jessica, is able to continue with settlement. So, Jackie, aparte de hacer la compensación de trabajo, también hace lo que se llama llamadas a la compañía de seguro donde le estamos tratando de conseguir la compensación al cliente herido. So, ella se asegura de contactar al ajustador que está en cargo de reclamo para la compensación por las heridas. Se asegura de que tienen toda la documentación necesaria. En estos casos usualmente son los récords médicos que demuestran la herida del cliente. Con eso es que nuestra negociadora Jessica puede seguir negociando el caso. Así que Jackie se encarga de hacer esas llamadas diariamente a todos los ajustadores, para los clientes, para asegurarnos de que el caso fluya naturalmente y más rápido para que se pueda negociar. I was going to say, so Jackie's going to be one of your best friends because she's helping you with getting your lost wages up front and then pushing it along so that you get your settlement and maximize so that you get the best number that you can get and you get it as fast as possible. But you only settle the case once, so you really want to make sure that we maximize it before we do that. So tienen que acordarse que el caso solamente se puede solucionar una sola vez.
Así que Jackie sería la mejor aliada para nuestros clientes porque se asegura no solo de conseguirle el dinero requerido por su tiempo perdido de trabajo, pero también se asegura de que todo esté en las manos de la compañía de seguro para poder conseguirle la compensación más alta. And every Monday morning, when you come into the office, you find a bunch of paperwork on your desk. What is that? I gather everything together and I distribute all the faxes and other different documents all to the different people in the facility. Se tienen que acordar, también nosotros tenemos un staff bastante grande y Jackie todos los lunes cuando llega de su fin de semana, lo primero que encuentra es bastantes documentos encima de su escritorio, cual lo tiene que dividir, asignar y entregárselo a cada quien que le pertenezca. Pueden ser faxes que manden los clientes, pueden ser también lo que se pueda recibir por correo, que es importante de que la persona encargada lo reciba para poder solucionar si hay algún problema. So Jackie está encargada de varias cosas en la oficina. And she makes sure that the mail that you send us, the mail that you fax us, goes to the right person so the job gets done as fast as possible. Siempre se asegura de que el correo que nos manda el cliente, sea por correo electrónico, por fax, ella se asegura que la persona indicada lo reciba con el tiempo preciso para poder solucionar cualquier problema. And that's not all she does, you know. She's not just a beautiful face to look at. She has a very special talent. And today, Jacqueline, we're asking you to sing for us. Yes. So no es solamente... Jacqueline tiene un talento extraordinario. Ella canta, tiene una voz preciosa. Y le pedimos hoy a ver si puede cantar un poco para nosotros. You were once my one companion. You were all that mattered. You were once a friend and father. Now my world was shattered. Wishing you were somehow here again. Wishing you were somehow near. Dreaming of you won't help me to do all that you dreamed I could. Wishing I could hear your voice again, knowing that I never would. Too many years fighting back tears. Why can't the past just die? Tiene una voz hermosa, completamente hermosa. Absolutely beautiful. Muchos Thank you so talentos much. en una sola persona. And so, there are many things that we have to do here at the Lavelle firm to help you. And this is just one of the opportunities you're going to have to see us function in the office with Jacqueline. So hacemos bastante trabajo acá en la firma Lavelle. Hay tantos diferentes componentes a lo que se lleva a un caso. Y Jackie es una de esas personas que nos asiste en una manera extraordinaria. Como ya han visto durante las últimas semanas, ya han conocido algunas de nuestros compañeros de trabajo. Cada quien tiene un desempeño, un rol en todo esto. O sea, es una operación bastante grande, difícil, se lleva bastante trabajo y todos funcionamos como un equipo al final del día, y le agradecemos mucho a todos nuestros compañeros y particularmente a Jackie que está hoy aquí con nosotros. So Jacqueline, the singing, when did you start singing? Yes, I started singing back in middle school. I know I did a couple of plays and things like that. I also went to, in Queens College, there was also a camp where everyone got together and they did singing, acting, and dancing, the whole musical theater component. And I did that, and I also took private singing lessons in the city for a while. Wow. So Jackie nos está explicando su experiencia con el canto, cuando comenzó a cantar, y nos indica que comenzó más o menos como a eso de sexto, séptimo grado. Comenzó cantando en la escuela, estaba involucrada en varios plays, en varias cosas de teatro. Cuando llegó a la universidad también continuó siguiendo su pasión por el canto en grupos, en diferentes clubs y todo eso. Así que gracias por todo, Jackie. Thank you. Gracias por estar con nosotros de nuevo.
para nuestro segmento informativo. Gracias a Iris, a Emily y a Jackie de nuevo por estar con nosotros. Acuérdense de llamar al número que está en pantalla para una consulta gratis, el 1-800-745-4878. También tenemos 3 oficinas, una localizada en Long Island, en el 100 de la Harris Road, en Mineola. También tenemos oficina en Brooklyn, en el 1472 de DeKalb Avenue, esquina con Knickerbocker Avenue. Y en Manhattan, en el Empire State Building, piso número 59. Acuérdense también de seguirnos en las redes sociales, por Facebook, por Instagram. También tenemos un YouTube channel, lo pueden ver ahí si se han perdido alguno de los otros segmentos. So, de nuevo, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.